Ah, sí. Bueno, esto no estaba previsto, ¿eh? Uy. Muy buenos días, ya casi tardes, y muchas gracias por vuestra asistencia y también muchas gracias a Pepe Lorente y a Javier Macipe, artífices de esta película, de esta maravillosa película. Ese aplauso que habéis dado, yo creo que es un aplauso bastante espontáneo. Perdóname que estoy un poco nervioso porque es que esta película me emociona. La conozco desde sus comienzos. La música, ¿no? Sí, está como ahí sí, de fondo. Genial. Pero bueno, hemos interrumpido un poquito los créditos, que son muy largos porque aquí ha participado muchísima gente, pero más que nada es por darle un poco más de tiempo al coloquio que queremos hacer hoy. Y tenemos que acabar en torno a las 2. Bueno, yo por lo menos me tengo que ir a dar una clase, o sea que para mí acabaría a las 2. Muy bien, pues después de dar la bienvenida y las gracias, vamos a intentar hacer un coloquio porque supongo que la película ha suscitado muchas cuestiones, muchas preguntas, y es una película que yo creo que tiene una enorme riqueza. Es también un proyecto muy valiente en el panorama cinematográfico español actual, y yo creo que lo que mejor podemos hacer es escuchar a su principal intérprete y a su director para que nos cuenten un poco cómo ha funcionado todo el proceso que ha llevado al final a la Estrella Azul, ¿no? Bien, entonces yo voy a hablar ya muy poquito, pero sí que voy a intentar hacer como de hilo conductor de las diferentes cuestiones que se pueden plantear aquí. Tal vez la primera de ellas sería justamente que Javier, Pepe, nos hablen del proceso, ¿no? De cómo empezó todo, cómo fue el origen de esta película. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Me hace una ilusión que no os podéis imaginar estar aquí, porque yo estudié aquí. He estado muchas veces viendo ahí películas y me acuerdo que me marcaron mucho según qué películas y directores cuando venían, así que muchas gracias por invitarme. Antes también de que se vaya más gente, quiero animaros a que recomendéis la película porque el 23 de febrero llega a los cines. Es muy importante para las películas que el primer fin de semana vaya bien, así que si os ha gustado y la pensáis recomendar, pues hacerlo con ganas para que la gente vaya ese primer fin de semana, que hay que luchar contra los monstruos de Hollywood, ¿no? Y bueno, respondiendo ya a la pregunta del proceso, que siempre me preguntan de dónde te viene esta historia, porque, como habéis visto, está basada en una historia real, se descubre al final. Esto partió, en principio yo era muy fan y muy seguidor de la música del protagonista, de Mauricio, que aunque no es conocido así fuera de Aragón, ahí en nuestra ciudad, en Zaragoza, es muy conocido. Y yo crecí escuchando esa música, y cuando estaba estudiando la carrera, en primero de carrera, hice un cortometraje y quise incluir una canción que se llama Apuesta por el Rock and Roll, que hicieron una versión muy conocida, Héroe del Silencio, y le pedí permiso a la madre de Mauricio para poner esa canción. Entonces ella me dio permiso, vino a ver el cortometraje, y cuando terminó la proyección me dijo que quería que quedáramos, que me quería comentar algo. Entonces quedamos un día y me dijo que Carlos Saura le había dicho que en algún momento le gustaría hacer una película sobre esta historia y tal. Y por lo que fuera nos entendieron, no sé si no le cayó bien, no sé cuál fue el problema, pero el caso es que ella se quedó con la idea, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, como me han dado la idea de que se puede hacer una película sobre esto, me gustaría que la hagas tú. Que imaginaros yo en primero de carrera. Le dije, ¿estás usted segura de lo que está diciendo? Le parece una buena idea, es uno de los mejores directores de la historia del cine español. Y me dijo que sí, que quería que la hiciera alguien joven. Yo no me sentía preparado, obviamente, pero ella mantuve una relación con ella y bueno, yo seguí mi trayectoria haciendo cortometrajes y llegado un momento, hace 10 años, le dije que ya estaba preparado para empezar a documentarme, porque claro, había que conocer toda la historia real para conocerla bien, ¿no?
Una de las primeras cosas que hice fue irme a Argentina. En aquel momento me gasté todo mi dinero en hacer un viaje a Argentina para repetir el viaje que él había hecho. Guiado por unas cartas que él le había mandado a su novia. Esa novia me dio a mí las cartas, entonces yo sabía qué itinerario había ido siguiendo él, y en esas cartas él explicaba las cosas que se ven en la película, que va al Festival de Cosquín, que ahí no se siente muy identificado. Entonces yo fui al Festival de Cosquín e intentaba ir viendo, aunque muchos años después, las mismas cosas, y me planté en casa de los Carabajal, que son estos músicos, que son unos músicos muy conocidos en Argentina. Y bueno, ellos flipaban porque decían, o sea, ya fliparon en su día cuando apareció un rockabilly, que es como un extraterrestre, ahí en medio de Argentina, en una provincia por la que nunca pasa un turista, y de repente 20 y tantos años después aparece otro también con patillas y dice, ahora este quiere hacer una película sobre el otro. Y bueno, me recibieron ahí en su casa, yo también soy músico, y básicamente fuimos creando una relación musical con ellos. Yo viví el mismo viaje ese de intentar aprender el rajido de la chacarera torpemente, y bueno, de esa relación fue naciendo un guión, ¿no? Yo ahí, digamos, entendí muchas de las cosas que Mauricio había vivido, y luego ya vino todo el proceso de, que lo resumo rápido, pero buscar productores, financiación, que es muy tedioso y muy largo. Y ya cuando vino el rodaje tuvimos el problema de que empezamos a rodar en 2020 y la película se paró por la pandemia al tercer día de rodaje. O sea, imaginaos, cuando llevaba 7 años levantando mi primera película, que en sí mismo ya es algo épico, pues entonces llega una pandemia mundial, ¿no? En una película llena de escenas de conciertos multitudinarias, no una cosa intimista en un piso, ¿no? Entonces tuvimos 3 años parados. Tuvimos ahí muchas batallas y problemas que luego contaremos porque hay alguna muy interesante, y al final esta película se salvó a base de redimensionarla y hacerla de una manera más indie, más parecida a como había hecho mis cortometrajes. Creo que eso es muy interesante hablarlo luego para animaros a que no necesariamente hay que hacer las cosas con mucho presupuesto, ¿no? Es una película que, pese a tener escenas muy grandes, está hecha con un presupuesto medio bajo del cine español. Y bueno, creo que más o menos es así un trazo grueso de lo que ha sido el proceso y sobre todo el inicio de la película. Bien, ahora yo creo que lo interesante sería saber cómo se produce vuestro encuentro. Es decir, hay algo clave en esta película que es, lógicamente, el papel protagonista y el actor que lo encarna. Es decir, sin Pepe esta película no sería la misma. No sé si estáis de acuerdo, pero a mí me parece que hace un extraordinario trabajo, y además el actor que encarnara a Mauricio debía tener unos requisitos previos. Uno de ellos, sin duda, saber tocar, ¿no? Saber música. Y se ha dado la feliz circunstancia de que Pepe también es músico. Entonces, bueno, sería interesante que nos contarais cómo fue realmente, no el descubrimiento, o no solo el descubrimiento, sino el encuentro, ¿no? Bueno, yo conocí a Pepe en realidad de antes por algunos amigos comunes. Él en un momento dado incluso había leído el guión, porque yo, cuando lo conocí, la primera vez que lo vi, yo ya tenía esta idea en la cabeza y dije, bueno, voy a darle el guión a ver si le gusta, a ver cómo de entusiasta es. Le entusiasmó el guión y ahí quedó como sembrada una semilla, ¿no? Luego llegó el momento de hacer el casting, ahí había unas directoras de casting en la película, y fue un casting abierto tanto a actores que supieran tocar un poco la guitarra y tuvieran buen oído y pudieran cantar, como a músicos que, aunque no tuvieran ninguna experiencia actuando, pues estuvieran dispuestos a intentarlo, ¿no? Y bueno, vimos a lo mejor como a 2.000 personas, no exagero nada, porque era, al estar tan abierto, no buscaba a alguien conocido, entonces llegaban solicitudes de todo tipo de actores, de todas las provincias. Algunos salen en la película, ¿no? Algunos de los del casting, sí, en el casting final. Bueno, no los más famosos, que no querían aparecer ahí, que habría estado bien, ¿no? Pero pasaron muchos actores muy famosos por el casting. Y bueno, en un momento dado apareció Pepe. ¿Cuento yo lo de las pruebas o qué? Cuéntalo. Bueno, fueron varios castings. El primero fue sobre todo hacer un monólogo y verle cantar. Estuvo bien, tampoco fue una cosa súper espectacular, digamos, pero pasó la primera prueba. Normal. Pepe, ponemos una X, mejorable. Luego, bueno, de hecho creo que hubo un momento en el que te dije, no lo vemos claro, creo que... Varias veces me lo dijiste. Pero me volvía a la cabeza y entonces... Ahora se llevan bien, ¿eh? Sí. Después de esos altibajos, bueno, ¿te importa? Va a ser que no, pero haz una segunda prueba por si acaso. Sí. Y él, venga, vale, pues me preparo una segunda prueba. Hice una segunda prueba y en la segunda ya dije, hostia, igual sí que veo algo que me convence. Y entonces ya, después hicimos una tercera prueba que consistió en estar un día entero
haciendo muchas diferentes cosas, ¿no? Entre otras, le llevé a un local de ensayo con una banda real a ver qué tal se defendía cantando en un local, con batería, con un bajista. Hicimos ejercicio de improvisación en base a diferentes escenas de la película. Y sobre todo, lo que fue más determinante, igual os suena muy extraño, pero fue así, hicimos una especie de prueba muy parecida a la que se representa en la película, de pedirle que hiciera una especie de meditación, que cerrara los ojos, le puse unas músicas, pasamos un montón de rato, media hora así respirando, y al final le dije, deja que Mauricio hable y que diga lo que quiera decir, ¿no? Y bueno, la transformación y las cosas que dijo fueron tan impresionantes, cosas que ni podía saber, que, o sea, yo sinceramente creo en que fue Mauricio el que habló y el que lo eligió, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, lo difícil fue convencer en base a algo tan etéreo a los productores, ¿no? Imaginaos cuando voy a una reunión, bueno, Mauricio ha elegido y es mejor él que estos otros actores famosos que están entusiasmados y dispuestos a hacerlo por el dinero que sea, ¿no? Y bueno, lo veía tan claro que realmente ahí fue una cuestión de decir, mira, es que lo tiene que hacer él o nadie, porque yo, llevando ya tantos años con esto, no podía apostar para un personaje así por un actor que no... Y los productores pues confiaron al final y ahora están muy orgullosos de haberlo hecho. Fue clave el audio de Bardem, que nos ayudó, que es amigo de Bardem. Bardem le hizo un poco de padrino, le admira mucho el trabajo de Pepe y también ayudó hablando con los productores. Y bueno, luego ya viene el proceso, que eso si quieres, hablas tú de convertirte en Mauricio, ¿no? Bueno, muy buenos días, ¿cómo estáis? Estamos, bueno, lo primero, muy contentos de estar aquí, ya lo ha dicho Javier, pero lo quiero decir yo también, porque os veo aquí y digo, madre mía, hace yo nada estaba en mi propia escuela de interpretación ahí buscando mis maneras, ¿no? Y en fin, la cosa pasa rápido, así que trabajad y estudiad mucho. Muy buenos. Sí. Pues bueno, el proceso ha sido muy largo porque como hemos estado 4 años, pues se paró por la pandemia, como sabéis, luego se paró por otros motivos, en fin, hemos tenido muchas vicisitudes, ¿no? Entonces, para mí, el primer trabajo que yo tuve que hacer, digamos, hubo unas fricciones entre Javi y yo al principio porque yo quería pues analizar el texto, el análisis, etc, y me dijo, no, ya lo has leído, me retiró el guión, en poco maestro Miyagi, y me dijo, te tienes que convertir en músico. Y yo, ya, pero tendré que saberme las escenas. No, fuera. O sea, todo eso me lo quito de en medio, ¿no? Entonces, todo el trabajo fue porque él confiaba mucho en que las escenas yo las iba a hacer bien. Yo no confiaba tanto porque él sí veía que yo podía responder a nivel de ponerme en las circunstancias de una escena, improvisar y con su buena guía llegábamos a lo que él quería, ¿no? Pero claro, eso es una sensación muy tremenda para mí de inseguridad, ¿no? Yo quería trabajar el guión, las escenas, porque ya se me fueron olvidando, no recordaba qué pasaba bien en la película. Sí, cuando dice que se lo quité es que se lo prohibí, o sea, que yo solo se lo había dado físicamente y se lo quité, entonces no tenía manera de guión, quiero trabajar, no, conviértete en músico, yo, eso da igual. Entonces, bueno, luego ya sí que me puse a tocar pues muchísimo, porque yo no era músico, tocaba poco la guitarra. Tocaba poco. Entonces tuve que aprender pues, a tocar mucho mejor, no solo a tocar, sino a cantar y a tocar chacareras, que es como una cosa un poco así, un 6x8 extraño, muy difícil, ¿no? Para nosotros como españoles. Y entonces fue un trabajo muy grande, la verdad, con el tema de la música, mucho. Entonces trabajamos toda esa parte técnica muchísimo, el cante, la guitarra, el tocar solo, porque ya que una guitarra te quede bien en un escenario es tremendo, ¿no? El que es músico o música, pues de repente uno lo ve, ¿no? Una película que uno es violonchelista, toca el violonchelo, plano de arriba y luego manos de otro, ¿no? Nosotros no era un plano secuencia que iba a tener que tocar, ¿no? Entonces, bueno, eso me generaba mucha presión y trabajamos mucho. Entonces, toda esa parte, pues muchísimo trabajo y luego, pues imitación de Mauricio, la vocación de su personaje y trabajar muy codo con codo con Javier. Bueno, y se fue a Argentina mucho tiempo antes del rodaje para hacerse amigo de Carlos Carabajal, porque la dificultad era no solo representar a Mauricio, sino Mauricio en relación con un montón de personajes no actores. Y eso era difícil para los otros y para él también, sí, para que no hubiera una afinación distinta, digamos, en el tono de la interpretación. Y entonces se basó en crear una relación real. Estuvo meses viviendo en la misma casa de Don Carlos, sí, que al principio además yo estaba frustrado porque yo ya era muy amigo de Don Carlos y entonces era como que ese tipo de relación que se ve en la peli la tenía conmigo en vez de con él. Y yo todo el rato intentaba como, Pepe, ven, pero hazte amigo. Vete a comprar con Cuti. Yo, joder, que no me apetece ahora, que ya yo todo el día con Cuti. Era como intentar forzar que se creara esa amistad, pero bueno, al final a base de tiempo
se fue dando y creo que en la película la clave es que se ve que se llevan muy bien sin tener que representar nada, realmente. Ellos eran así, o sea, delante y detrás de las cámaras. Sí, sí. Bueno, es que ha sido un proceso tan grande que a lo mejor si tenéis alguna duda con ello... Sí, luego pues, vamos a lanzar, para que lancéis todas las sí, preguntas sí. que queráis. Sí. Vamos a contar un poco, pero que esto sea dinámico. Una cosa sorprendente de la película es cómo combina distintos registros. Bueno, por ejemplo, hay distintos registros interpretativos, pero al final acaban homogeneizándose, por decirlo de alguna manera. Pero yo diría que es una película que contiene en su interior varias películas, ¿no? Y varios géneros, ¿no? Claro, es por un lado un biopic, ¿no? A la manera de cómo lo concibieron los norteamericanos cuando desarrollaron este género. Es también una road movie, ¿no? Es una película de viajes, pero también es una especie de viaje interior, un viaje existencial, ¿no? Que eso a lo mejor luego Pepe nos lo puede contar también, ¿no? Porque el personaje hace varios viajes a la vez, ¿no? Está, digamos, sumido en una travesía en la que tiene que reencontrarse como persona, como músico. Hay ahí, digamos que varias capas, ¿no? Pero también la película es un musical, ¿no? Es una película musical. Bueno, parece que lo hemos dado por hecho, pero toda la música se interpreta en directo, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa, porque en muchas películas musicales todo está doblado, ¿no? A posteriori, ¿no? Entonces los músicos que vemos son músicos de verdad y están interpretando en ese momento la música, ¿no? Y la verdad es que poderlo apreciar en una sala de cine es maravilloso. Luego también es una película que habla del cine dentro del cine, ¿no? O de cómo el cine se va haciendo, ¿no? Se va desarrollando. Por lo tanto, aquí hay una mezcla de elementos, de géneros, de capas narrativas también, ¿no? Porque la película da varios rizos, ¿no? Da varias vueltas, ¿no? Hasta hablarnos de una realidad desde la que parte la propia historia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo has conseguido armar todo esto, ¿no? Y no hacerte un lío. Mira, me acuerdo una cosa que me dijo Daniel Monzón, no sé si lo conocéis, el director de Celda 211, La Ley de la Frontera. Bueno, él cuando hizo su primera película, El Corazón del Guerrero, que es una película que también mezcla mucho cosas oníricas con cosas realistas y tal, me dijo, yo cuando hice mi primera película pensé que tenía que meter todo ahí, no fuera a ser que no hiciera nunca una segunda película y me sintiera que me había quedado algo por hacer y sintió que tenía que arriesgar todo lo posible, ¿no? Entonces, partiendo de que igual mi película preferida es 8,5 de Fellini, ¿no? Que es una película que también tiene circo, tiene algo autobiográfico, tiene metalenguaje, tiene partes oníricas. Yo siempre he concebido el cine como una fiesta, ¿no? Como que tiene la capacidad de representar tantas capas diferentes y me gustan mucho esas películas vitales que arriesgan, que son, no sé, floridas de alguna manera, que siempre pensé que era bonito al hacer una película sobre la vida de alguien, pues poder incluir, por ejemplo, sus fantasías, que eso normalmente se sale de lo que es un biopic, porque claro, es el atrevimiento de contar qué está pasando por su cabeza. Y por supuesto, y también la parte de incluir todo lo que es la metaficción era de alguna manera la manera de el propio viaje que yo había hecho documentándome y que veía que tenía como que se daban cosas muy bonitas en ese proceso. Cuando yo recorrí, por ejemplo, el viaje de Mauricio y fui a Argentina, y pensaba siempre en eso, de cómo sería ese espíritu de Mauricio viendo a un chaval 20 años después en ese mismo patio, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera pensaba que tenía que estar hilvanado. Tenía ese miedo de que pudieran parecer muchas películas, pero creo que lo que al final acaba uniendo todo siempre es como la sensación del ritmo interno, ¿no? y de que la estética, yo creo que puedes conseguir, si hay como una unidad en el tempo narrativo de la película, en el tono interpretativo, o sea que, por ejemplo, habría sido mucho más delicado si toda la parte que es más cercana a la realidad percibieras que está en un tono muy diferente a los actores que sobreactuaran. Pero bueno, son esas cuestiones formales, yo creo, las que permiten que una película con tantas facetas no tenga, pienso yo, no parezca como muchas películas diferentes, una amalgama así mal hecha, ¿no? Quería preguntarte, Pepe, precisamente por esas sucesivas metamorfosis que va sufriendo el personaje. No hemos mencionado una cosa que a mí me parece importantísima, ¿no? Y es que es un personaje que desde el comienzo de la película
percibimos que tiene una herida, ¿no? Y esa herida luego se va, digamos, desplegando, es la relación con el hermano, la relación con el padre, la relación también con la madre. O sea, ahí hay, digamos, como una especie de árbol familiar que se despliega en algún momento, en algunos momentos concretos de la película. Hay un momento bellísimo cuando está despidiéndose de la chica, ¿no? En el que esa conversación nos va dando claves, ¿no? Entonces es como si ese universo familiar le hubiera llevado a esa situación y poco a poco lo vamos desvelando. Entonces, desde el punto de vista interpretativo, ¿cómo te planteaste afrontar lo no dicho, lo que se va diciendo o dosificando poquito a poco, pero que de alguna manera el personaje debe incorporar en todo momento? Es decir, esa herida. A ver. Pues, ¿cómo lo abordamos? Vamos a ver. Por un lado, como comentaba antes, estaban todos esos aspectos técnicos o de vocación de Mauricio, porque una de las cosas cuando uno hace un personaje real y sobre todo el asunto muy delicado, cuando esa persona ha existido y conoces a su madre, a sus amigos, a su hermana, es pues hacer una cosa que trasciende un poco lo profesional, lo artístico y se convierte casi en un encargo, ¿no? Como la parte de Javier. Entonces tener mucho respeto con eso. A la vez, luego olvidarte del personaje, que Mauricio es una cosa, un asunto local, pero que evoca un poco un mito universal y hacer de esa historia algo universal. Entonces luego en las escenas ocuparme de eso, de evocarlo físicamente, su manera de hablar, todo lo que tiene que ver con lo actoral puramente técnico, ¿no? Y luego con Javier, pues desarrollamos casi métodos nuevos a la hora de trabajar las escenas, ¿no? Vimos que Mauricio tenía diferentes, los llamamos como arquetipos. Estaba su arquetipo quijotesco. De base siempre estaba el arquetipo clown, ¿no? Que parece parecer algo como inusual, pero trabajamos clown realmente, por ejemplo. Con Laura Gómez La Cueva, una actriz fabulosa que falleció hace unos años, pues me ayudó muchísimo con el clown. Ella era una clown maravillosa. Y entonces trabajamos clown, tanto es así que en las escenas con Bruna Cusí, con Caterina Sobrena, cuando ensayábamos en casa, porque yo estaba alojado en una casa que tenía un lugar para ensayar, nos poníamos la nariz y hacíamos muchas de las escenas que teníamos juntos, ¿no? Entonces eso luego, por ejemplo, si en el rodaje había cierta gravedad de más, cierta densidad, Javier en el set, con todo muy hablado, con el equipo con mucho respeto, venía, nos ponía la nariz y hacemos la escena clown, que es fuerte, porque estás con el equipo, a veces hay extras que están ahí en un bar, y entonces al retirarla quedaba ese halo de una visión tragicómica del mundo. Entonces había muchas capas en Mauricio, ¿no? Por un lado estaba como siempre una mirada clown del mundo, como el carnaval del mundo. Mirar al mundo como si fuera todo un gran carnaval. Bueno, este está enfadado, pero pobrecillo. Es como un clown que lleva un rocker que lleva sus zapatos de payaso, ¿no? Estaba ese arquetipo que todo lo inundaba. Estaba el arquetipo del Quijote, que era el arquetipo el que se enfrenta, el que tiene la idea loca, quijotesca, de cuando tiene la posibilidad de irse, de firmar un contrato de, hostia, que te vaya bien por una vez, ¿no? Por fin, una cosa ya muy difícil, ¿no? Que el rockabilly estaba ya de modé, era antiguo en esa época, pero de repente lo vuelven a poner como de moda y cuando lo tienes ahí, no, quiero hacer chacareras y encima no solo eso, sino traer esa música aquí, ¿no? Lo tomaban por loco, una cosa muy quijotesca. Y no solo eso, sino la manera en que ayudaba a los demás, en fin, ponía, pues eso, se encontraba un mendigo, le daba un abrigo, el que tenía, así, ¿no? Y entonces ese arquetipo también estaba el arquetipo de Jesús, en el sentido de cuando él transmitía con su guitarra solo, como mirando a los niños con amor. Son cosas un poco, parecen sutiles, pero vamos, claramente perceptibles para nosotros, ¿no? Entonces, cada escena a veces tenía uno u otro de estos colores, ¿no? Y trabajamos así. Entonces, y luego Javier, que trabaja maravillosamente bien con los actores. Eso es algo que las que os queráis dedicar al cine, pues es fundamental, ¿no? El saber cómo trabajar con los actores, qué es lo que está contando una escena, cómo empieza, cómo termina, y no comprarlo facilón, ¿no? Había muchas... En esto quijotesco era una cosa que tratamos de llevar, una cosa que Javier nos digamos, alentaba mucho a tener, lo que era el espíritu quijotesco y de apuesta por el rock and roll, de esas dos partes, que también estaba el rock, ¿no? El rockabilly, de los arquetipos. Ese quijotismo y esa apuesta por el rock and roll es apostar por lo que uno quiere hacer de verdad, por el riesgo. Siempre la burocracia, siempre los productores van a querer, no, pero esta escena que dura 4 minutos, córtala en dos trozos o en 3 al grabarla, que eso no es un lío, es muy peligroso. No, vamos a hacerla así. De lo difícil, no por lo difícil, sino si es lo que quiero hacer y lo que tiene sentido, vamos a por ello. Y en la actuación también.
Entonces la actuación yo me fiaba mucho de él. Al principio me decía, no, ahora no estás. Tal. Hasta que yo me concentraba, ahora, ¿no? Y lo hacíamos 20 veces. Y a lo mejor 18, no, pero una sí. Y ya la teníamos, ¿no? Entonces, bueno, mucho trabajo, sí, quijotesco en este sentido yo confié, llegó un momento que por supuesto ya, según empezamos a trabajar, confiaba mucho en él, ¿no? En ahora está, pues a continuar. Así que, bueno, como veis, nos dio tiempo en estos 4 años de trabajar muy profundamente juntos y de prácticamente tener un lenguaje propio. No sé si ha respondido. Muy bien, por lo menos a mí me ha convencido mucho. Un aspecto muy concreto, ya que estás desmenuzando esto, es la relación con el hermano. ¿Cómo la has visto tú? Porque para mí es uno de los elementos clave de la película, ¿no? Sí. Es como, no sé, hay una dualidad, hay una relación también, dualidad en el sentido de que parecen como dos caras de una misma moneda, los dos son músicos, los dos tienen una vocación por la música, la viven como algo que va más allá de un mero trabajo. Y también hay una relación como de padre-hijo, ¿no? De hermano mayor sobre el hermano pequeño que sustituye a un padre que está ausente, ¿no? Que ni siquiera lo llegamos a ver en la película. Entonces, esa relación en concreto, ¿cómo la has percibido a la hora de construir el personaje? Bueno, y perdona, al final es un momento de los más intensos de la película, ¿no? Cuando estáis frente a frente los dos personajes, los dos actores. Pues bueno, ayuda mucho que Marc es un actor tremendo, como habéis visto, buenísimo y aparte muy buen compañero, muy generoso. Y lo que trabajamos siempre con Javier, una cosa que generalmente, impresionantemente, o sea, no se hace muchas veces en el cine, que es trabajar las circunstancias, es decir, trabajar cómo jugaban de niños cuando se iban con su padre y se olvidó de ellos al ir a comprar no sé qué y se los dejó en el centro comercial o donde fuera, ¿no? Estas cosas, este tipo de cosas de su biografía, digamos, aspectos positivos y negativos, hicimos muchísimas improvisaciones con Javi, haciendo que éramos más niños, mayores, más mayores, cuando él me enseñó todo eso, un trabajo, que eso queda. Antonio López, el pintor, le escuchó a Javier, tiene una frase que dice, hay un momento que borra un cuadro precioso del Sol del Membrillo de este documental, de repente no le gusta y lo borra, y su amigo le dice, ¿pero qué haces, Antonio? Y dice, todo hace cama, ¿no? Todo suma, todo queda ahí. Y entonces, al hacer las improvisaciones, eso luego está, porque te miras y está, eso ha pasado, ¿no? El cerebro no distingue, ¿no? La imaginación no distingue, ha pasado. Entonces, trabajamos mucho esas improvisaciones porque realmente en escena estamos muy poco juntos, ¿no? Es más, cuando yo hablo de él a la actriz, a Mariela Carvajal, ¿no? Ahí en Argentina le hablo de mi hermano, de cómo es mi hermano, y cuando está él en el bar conmigo, que él está muy bebido y tal. Entonces, bueno, trabajamos, él era él era muchísimo mejor músico que Mauricio, ¿no? Lo decían, era un músico maravilloso. Entonces, pues bueno, alguien que realmente no supo tanto salir al mundo, aunque era un genio, y Mauricio a lo mejor no era tan buen músico, siendo muy bueno, pero supo salir y ir a por ello, ¿no? Entonces, bueno, cuando él muere, pues es un golpe tremendo para Mauricio, claro. En esa relación, al hilo de lo que decía de trabajar como el clown o los payasos, hay algo que decía Fellini, ¿no? Que él veía siempre la música, o sea, el mundo, como esa dualidad representada en la pareja clásica de payasos, ¿no? Está el Augusto y el payaso blanco. El payaso Augusto es como el que es buena gente, el que cae bien a los niños, el que es torpe, el que es iluso, el que es fácil engañarle. Y el payaso blanco es el que es serio, el que es rotundo, el que echa broncas, el que está siempre medio enfadado, ¿no? Entonces, esa relación de los hermanos, pues Mauricio era más el Augusto y Pedro el payaso blanco, ¿no? Que tenía mala leche. Y también con ellos hicimos muchos ensayos con la nariz de payaso. De hecho, incluso en esa escena final, cuando se parten de risa al final, están muertos, pero es como la sensación de alivianar un poco algo que en sí mismo es tan dramático. O sea, la película yo creo que no deja una sensación de peso del drama en el sentido negativo, ¿no? Pero fijaros, una historia de dos hermanos que han muerto con 10 días de separación. Entonces siempre intentamos ver esa dualidad. Y esto lo digo como un consejo que creo que es bueno para cualquier tipo de película. Esa idea de Fellini de que siempre está el payaso blanco y el payaso Augusto sirve para muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, a mi ayudante de dirección le decía, tú tienes que ser payaso blanco. Sabéis que el ayudante de dirección tiene que hacer que se cumplan los horarios y tal, ¿no? Porque si no, me pongo yo de payaso blanco y el director tiene que estar más juguetón porque si no, estoy yo de mal humor y eso se va contagiando, ¿no? Y esa manera muchas veces ayuda a entender los roles porque uno se coloca de payaso Augusto o payaso blanco en función de al lado de quién
se colocan, ¿no? Es como el poli bueno y el poli malo, también de otra manera. Otra cuestión que has mencionado y que de alguna manera ha quedado también implícita en algunas cuestiones que ha explicado Pepe, ¿no? Por lo que vamos viendo, esta película tiene un trabajo de zurcido interior muy, muy complejo, ¿no? Es decir, ha habido mucha preparación en torno a todo lo que después emerge o está en la superficie, ¿no? Y esto tiene que ver con una forma de entender cómo se puede hacer el cine, que es películas artesanales, películas de gran diseño de producción, es decir, películas que tienen un mega presupuesto y que todo sale carísimo, pero hay que hacerlo con un plan de trabajo muy ajustado, con un rodaje absolutamente medido, porque cada vez que dices motor, ahí hay tanto dinero en juego que no tienes más remedio que cumplir los planes de producción. Pero, sin embargo, luego hay otras películas que aparentemente son pequeñas, se hacen desde la modestia, desde lo artesanal, pero tienen un alto grado de laboriosidad, por decirlo de otra manera. Es como el que hace una escultura, ¿no? Y el que hace una vasija. El que hace una vasija se puede permitir, a lo mejor, tirarse días hasta que finalmente saca un producto maravillosamente artesanal. El que hace una escultura, a lo mejor tiene que ser mucho más directo, porque lo que está haciendo es una obra de arte y también el tiempo ahí condiciona mucho, ¿no? Entonces, lo mencionabas antes, sería interesante que plantearas la perspectiva desde ese punto de vista que tiene la película o el proyecto, mejor dicho. Bueno, este es en realidad el gran tema de la película y creo que lo que más os puede interesar, ¿no? El presupuesto de una película puede dividirse de dos maneras. Puede destinarse sobre todo a tener tiempo o sobre todo a tener medios, ¿no? Si tuvieras presupuesto infinito, pues lo ideal es tener tiempo y medios, pero si no hay que tomar una decisión del diseño de la producción, ¿no? Si quieres más tiempo, pues tienes que rodar con menos personas, a lo mejor con una cámara más barata y tal. ¿Qué pasa? La inercia normal, la tendencia normal de casi todas las productoras es ir rápido. Y más en este mundo en el que cada vez se hacen más series de televisión y la serie de televisión ya no existe una distinción tan grande con el cine, entonces muchos de los técnicos conviven entre hacer películas y hacer series, los actores igual, entonces es como que se va imponiendo un ritmo frenético de hacer las cosas. Entonces, claro, yo tengo una visión que es la de que todo lo importante de la película se va construyendo antes del momento en que das acción. Es como tú vas juntando leña y al final el rodaje es como prenderle fuego a eso, pero si has juntado bien la leña y está bien puesto los sitios por donde va a prender, eso prenderá, ¿no? Entonces, yo intenté hacer ese trabajo previo con mucho tiempo en el momento en el que lo único que cuesta es mantenerte a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, buscar localizaciones se puede hacer de dos maneras. Puedes encargar a una empresa o a una persona que busque localizaciones en 3 semanas, o puedes tirarte tus 6 meses recorriendo los lugares, y yo lo he hecho más de esa manera. Pero en un momento dado, aunque mi visión era hacer ese tipo de película, entró una productora muy grande y muy buena que en principio parece una gran noticia, pero claro, eso ya condiciona a entrar a hacer las películas de la manera en la que ellos hacen, que además tienen otra película después, no se puede eternizar un proyecto. Cuando te dan una subvención, de repente se pone en marcha un calendario, un reloj. Entonces, ahí de repente empezaron, en 2020, cuando empezamos a rodar, empezó todo a ir más rápido de lo que me gustaría, y yo creo que llegamos al rodaje muy pillados y con la sensación yo de que no estaba todo lo controlado que me gustaría. Y gracias a que llegó la pandemia, ahí volvió a haber un momento para reflexionar y ver qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Y ahí la cosa en realidad se fue agravando la situación porque hubo una crisis económica enorme en Argentina, con lo cual el dinero que habíamos conseguido ahí se cayó, de tal manera que llegó un momento, a los 2 años que llevábamos parados, dijeron los productores que no podíamos hacer la película, que iba a ser imposible con todas las dificultades que tenía esta película, ¿no? Entonces yo, sobre el papel, les intentaba convencer de esa otra manera de hacer la película, ¿no? Le decía, ¿por qué no lo hacemos en vez de con la cámara, con la Alexa, que vale 60.000 euros, con una cámara, con una Blackmagic? ¿Por qué no lo hacemos en vez de con este director de fotografía estrella que cobra tanto, con el que yo he hecho mis cortos? Y además yo sentía que la película no solo no iba a perder nada, sino que iba a ganar. Los productores no lo acaban de ver, porque claro, y yo lo entiendo, porque se salía mucho del esquema en el que hacen todas las películas, y soy un primer director que no lo ha demostrado en otras películas. Entonces, los argumentos sobre el papel no servían, y lo que hicimos fue lanzarnos
a rodar parte de las escenas para que vieran el resultado, que fue una jugada muy arriesgada. Me acuerdo que vine aquí a dar una charla a la universidad. O sea, hacerlo sin que lo supieran. Sin que lo supieran los productores. Pues decir, bueno, vamos a rodar algunas escenas y que lo puedan ver, gracias a la implicación de algunos actores, ¿no? Y se lo mostramos en un cine. Les llevé a un cine por sorpresa y de repente vieron ahí, pues por ejemplo, la escena del bar en la que aparece toda la orquesta y les gustó mucho. Tuvieron la generosidad, porque claro, era una jugada que a lo mejor alguien se podría haber molestado, un productor, de decir, bueno, ¿qué quiere? ¿Darnos una lección con esto? No, yo, claro, como ya tenía la película perdida, tenía que intentar lo que fuera, y los productores dijeron, mira, vamos a confiar, tenemos mucha pasión por la película, la verdad es que estáis tan locos, yo creo que les dábamos un poco de pena, porque imaginaros, 7 años después, decir, vamos a dejar a este chico con 0 en la cuenta, sin su película, que vuelva a empezar de cero a buscar productor. O sea, yo en ese momento pensaba, bueno, ¿a qué me dedicaré que no sea el cine que puedo hacer? Sí, me decía, creo que, porque él vive en las islas, y me decía, creo que voy a hacerme trenzador de cestas. Me lo decía en serio. Sí, Hay una hoja en mi casa que parece feliz. Cerca de mi casa había muchas cañas y pensaba, yo con esas cañas podría a lo mejor hacer cestas. O sea, ese es el nivel de locura y de tristeza que tenía en ese momento. Y bueno, nos salió bien la jugada y fijaros, la película está rodada con 2 cámaras diferentes, algunas escenas con la Alexa que vale 60.000 y otras con una Blackmagic que vale 2.000 euros. ¿Quién diría, quién sabría distinguir qué escenas está rodada con la cámara cara o con la barata? ¿Habéis tenido alguna sensación de falta de humildad? Realmente, o sea, de unidad. Realmente, queremos saberlo. ¿Podríais decir con qué cámara buena se han rodado unos planos y con qué cámara peor otros? Nada, es imposible. Bueno, es imposible. ¿Cuál? Ajá. Sí, pero claro, eso se deduce un poco de lo que acabamos de contar, sí, pero sí. Uh-huh. Uh-huh. Pero en realidad gran parte de lo de España también es con la cámara barata. O sea, en realidad solo 2 escenas, ¿no? En realidad solo hay 2 escenas con la cámara cara, que es al principio del todo el concierto del principio. Todo lo demás es con la Blackmagic. Todo lo de España también, no solo hay unos planos. Rodamos esa primera escena del concierto cuando Mauricio comienza con un monólogo muy grande y ya, bueno, cuéntalo, la cámara sale, ¿no? Bueno, hay la cámara, hay un cambio de cámara en mitad de un plano secuencia, en realidad. O sea, cuando la cámara sale del escenario, se va al ascensor y ahí en un momento dado cambiamos por la cámara barata aprovechando un negro del ascensor. O sea, en un falso plano secuencia estamos mezclando 2 cámaras que tienen una diferencia de precio de 50.000 euros. Sí. Realmente, y rodado con 3 años de diferencia, las 2 cosas. O sea, que entre un fotograma y el siguiente habían pasado 3 años por el cuerpo de Pepe y no se nota. Entonces, desde luego, si pusieras las 2 cámaras sobre el mismo plano, hicieras el mismo encuadre en las 2, iluminado igual, y te pusieras partieras la pantalla por la mitad, notaría cierta diferencia, ¿no? Pero claro, no la suficiente como para dejar de hacer la película por no tener esa cámara, ¿no? Aprendizaje. Albert Serra, por ejemplo, rodó su última película que estuvo en la sección oficial de Cannes con esta cámara. Entonces vosotros podéis acceder a una cámara como esta casi sin ningún problema, ¿no? Además de alquiler, ya ni te cuento lo baratas que son, que puede costar 30 euros el día. Entonces eso es una suerte, una gran noticia, que a día de hoy, cuando yo estudié, no existía una cámara tan barata que pudiera ser tan buena. Mínimo, o sea, para tener una cámara de vídeo buena te tienes que gastar 100 euros de alquiler al día mínimo, y era muchísimo peor la calidad que con una cámara así, ¿no? Con lo cual eso es maravilloso para un estudiante de cine. Claro, ¿y eso en qué se traduce, por ejemplo, para mí como actor, ¿no? Para la parte, digamos, artística nuestra? El diseño de producción muchas veces había 2 secuencias o 3 al día, que normalmente una película tiene 6, una serie 10, entonces a mata caballo, ¿no? Que la hacíamos, la construíamos ahí, vamos a construirla hasta que ¡pa! Si no, no sale. Entonces con una cámara cara, claro, dices, sí, tengo una cámara muy buena, pero es como si me obligas a hacerlo muy rápido, ¿no? Es muy difícil. Es como si pusieras un taxímetro. En cuanto hay una cámara muy cara que estás alquilando y que cuesta 500 euros al día, la cámara más los accesorios, más tal, además hay que rodearla normalmente de más cantidad de personas,
Todo implica como todo va creciendo alrededor de la cámara. No puedes meter la cámara en el coche como nosotros metíamos una cámara así. Si tienes que meter una cámara así, ya necesitas que el coche a lo mejor vaya en un cámara caro, en una grúa. Si te tienes que meter a un río con la cámara, como nos metíamos, nosotros lo único que hicimos fue comprar una de reserva por si se nos caía el agua. Sí, y que la llevara el más fuerte. Una muy grande del equipo, Alex, la lleva ahí en el hombro. Pero si te metes con una cámara de 60.000 euros, necesitas un súper seguro, seguramente un algo para que cubra la cámara por si se cae al agua, ¿no? Porque si te cae esa cámara no encuentras otra igual al día siguiente en mitad de Argentina. Entonces, claro, implica muchas cosas que si quieres hacer una película más libre, pues ese es un elemento fundamental. Y luego hay otros muchos. Por ejemplo, todo lo de Argentina está rodado prácticamente sin nada de iluminación artificial. Porque todo lo que es alquilar iluminación significa alquilar iluminación, alquilar camiones, alquilar eléctricos. Y dijimos, bueno, vamos a intentar pasar más tiempo en las localizaciones previamente colocando lámparas fluorescentes en los lugares, o sea, luz práctica que se llama, para que realmente no tengamos que irrumpir un montón de personas, iluminar con una luz de cine y rodar corriendo y irnos de aquí, ¿no? Entonces fue un trabajo de que el director de fotografía fue 1 mes y medio antes también al rodaje. Claro, eso no lo puedes hacer con un director de fotografía que hace 10 películas al año y que tiene un calendario. Entonces va todo un poco en consonancia de más preparar y que al final el rodaje sea ya como un parto, pero la criatura ya esté formada antes, ¿no? Muy bien descrito. Nos queda poco tiempo, pero sí queríamos abrir alguna pregunta que pueda haber o surgir entre el público asistente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, sí, hay una compañera. Incluso tenemos un micrófono, como prefieras, sí. Si quieres decirlo a viva voz. Sí, sí. Qué maja. Qué maja, sí, muchas gracias. A ver. Bueno, pero da otra sensación, ¿no? Sí. Parece que sí se oye mejor. Era el botón, a ver. A ver. ¿No? Nada. No. ¿Y eso? Si quieres. Ey. Hola. Ahí. Ostras. Es que no estaba abierto en mesa. Gracias. Ahora da hasta más vergüenza. Pues nada, eso, que estás con, con Catalina Sopelana también, que viniste. Y nada, eso, que nos dijiste que llevas mucho tiempo, que te había costado incluso volverte a vivir a casa de tus padres. Y nada, pienso, bueno, ahora que has dicho que tuviste también la bendición de la madre, de su madre, pienso que para tratar de levantar un proyecto tantos años, te tienes que aferrar a algo que digas, buah, esto no se ha contado antes, o una escena que tengas en la cabeza que digas, tengo que sacarla y se tiene que ver. Y nada, quería saber cuál era, o qué es lo que te atraía tanto para no soltar esto y ponerte a hacer otra cosa, por ejemplo. Estos. Pues eso es muy buena pregunta con respecto a este proyecto, pero se puede aplicar en general y creo que puede ser interesante hablar aquí en la facultad de eso también, con respecto al hecho de también cómo no abandonas el proceso tan largo que supone llegar a hacer una primera película o querer ser cineasta con lo difícil que parece, ¿no? Yo creo que hay que encontrar una gran motivación, desde luego. Si tú quieres hacer una película por ganar premios, por ejemplo, o por ser famoso, o tienes motivaciones de ese tipo, se las lleva el viento rápidamente cuando te encuentras dificultades del calibre que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Pero claro, yo aquí tengo una motivación que es una suerte, era una responsabilidad, pero también una suerte el que fuera un encargo de la madre. Claro, cuando a una madre se le han muerto 2 hijos y te dice con 18 años, quiero que lo hagas tú, que es como el mejor regalo que me han hecho en la vida, dices, yo esto lo tengo que hacer, aunque lo haga con el móvil, y no puede ser que esta mujer se muera y no vea convertida esta historia tan trágica en algo luminoso, ¿no? Entonces, cuando volví de Argentina una de las veces, hubo un viaje en que fui, que iba para rodar, y fue cuando todo se complicó, el tema de la inflación, no sé qué, y me dijeron que volviera a España y me dijeron que no había película, y fui a verla y ella estaba en el hospital
que está muy delicada de salud, ha conseguido ver la película. Estaba en el hospital y yo no le pude decir, yo iba con la idea de darle la noticia de que no se iba a hacer la película, pero salí del hospital sin poder habérselo dicho. Imagínate cómo le dices, oye, mira, hemos fracasado. Entonces ahí esa motivación de tener que hacer algo te hace encontrar la manera al final. Si tú tienes la fuerza de un río, al final el río se va a abrir paso aunque encuentre un obstáculo, ¿no? Y la única posibilidad es que la película sea de una forma o de otra. Como te digo, se puede llegar a hacer una película hecha con el móvil y con amigos o en cooperativa, como sea, ¿no? De hecho, pues aquí adaptamos mucho la manera de hacerla. Con lo cual yo creo que hay que encontrar siempre motivaciones que vayan a resistir los envites de una vida que es muy complicada para hacer proyectos románticos, ¿no? Y yendo un poco más a cuando yo empecé a estudiar, que creo que es interesante, hubo un profesor, José Antonio Ruiz San Román, Hars, no sé si algunos lo habréis tenido, ¿no?, que el primer día de carrera nos decía que estas carreras son muy abiertas, entonces sales a veces con la sensación de saber mucho de muchas cosas, pero no has profundizado exactamente en nada, ¿no? Y nos dijo, si tienes una dirección clara, si tú te visualizas cuando tengas 40 años cómo quieres que sea tu día, te despiertes por la mañana, cómo quieres que sea tu vida, ¿no? Es más fácil que vayas dando pasos en esa dirección, que si simplemente vienes cada día como en una actitud receptiva a que me cuenten algo, ¿no? Entonces eso se me grabó mucho. Él lo llamaba la teoría del cerdo y decía que hay que cada día alimentar al cerdo para algún día comértelo, ¿no? Entonces, que todos los trabajos voluntarios que tienes, pues los enfoques en una dirección, yo empecé a ir, entonces veíamos películas en la videoteca, que era una sala que había con un montón de películas y televisores, pues cada día venía a ver una película, ¿no? Y lo que creo que al final definió es la sensación de nunca dudar de que vas a llegar a ese objetivo y visualizarlo mucho. O sea, verte siempre como director, imaginar en detalle cómo quieres que sea esa vida tuya con 40 años y no dejarle nunca el hueco a la duda. Entonces, eso a mí me ha servido en global y en esta película también. Siempre imaginaba que iba a haber un día en que la iba a proyectar, que iba a estar ahí con la familia de Mauricio y alimentaba esa imagen y veía y sabía, de alguna manera acabaré llegando a ese destino. Esto que tiene un aire casi mágico, espiritual, creo que es así. O sea, que igual que cuando uno diseña un puente, primero lo imagina, después hace un plano y luego lo construye, con la misma vida de uno se puede hacer así, con las películas por supuesto, ¿no? Hay que imaginarlas mucho y al final las condiciones materiales aparecen. Una pregunta por aquí, otra por ahí y yo que me tengo que ir a clase. Sí, a viva voz. Uh-huh. Muy buena pregunta, mira. Además nunca nos lo han preguntado y es de las cosas que son divertidas de contar. Ahí hay... No, es que han debido bajar el sonido. Bueno, ha preguntado que cómo en la escena en la que la cámara sale del ascensor y sale al salón de Mauricio y partimos de un concierto, cómo está hecho eso, ¿no?, para que haya esa continuidad. En realidad hay 4 localizaciones diferentes, pero están hilvanadas en un falso plano secuencia, ¿no? Empezamos en un concierto con 500 extras ahí y la cámara sale por el lateral del escenario y ahí hay un momento que pasa por negro, entonces aprovechas el negro para falsear, ¿no? Y luego nos vamos a un pasillo. En ese pasillo lo que pasa es que se abre una puerta desde negro, pero ya es otra localización diferente, ¿no? Ahí la cámara va por negro, o sea, va por el pasillo, perdón, y llega un momento donde gira y entra un ascensor. Ese ascensor no existía, no estaba allí. Lo que hicimos fue, en mitad de un pasillo, construimos un ascensor que era réplica de un ascensor real. Que había un ascensor que era grande, que tenía la condición esa de que se pudieran ver los pisos al pasar, que nos gustaba, ¿no? Entonces construimos uno exactamente igual en ese pasillo. Entonces cuando la cámara entra y gira, hay un momento que pasa por que toda la pantalla es azul, ¿no? Entonces en ese momento damos el cambiazo, hacemos un corte y pasamos al ascensor real. Entonces ahí vemos los pisos pasar y la luz va parpadeando por el fluorescente. Luego lo utilizamos eso como recurso narrativo en la película, varias veces fluorescentes que parpadean para un poco enmascarar este truco, ¿no? Y lo que hicimos fue, ya en el decorado de la casa de Mauricio, construimos un ascensor, la puerta del ascensor,
y lo que hacemos es que damos el cambiazo en un momento aprovechando el parpadeo del fluorescente, y entonces ahí ya estás en un ascensor colocado en el decorado, ¿no? Se abre la puerta, la cámara sale, entonces vas girando alrededor del personaje y al final se gira del todo y el ascensor ya no está, ¿no? Pues lo que hemos hecho mientras va girando la cámara alrededor del personaje es que una sierra de acero conectada a una máquina se ha llevado todo el dispositivo mientras va girando, un montón de gente coordinada, porque había que cerrar la puerta, activar la máquina, a la vez encender una luz, bueno, varias cosas, ¿no? Va girando y al final descubres que ahí ya no está el ascensor. Mucha gente dice, eso está hecho por ordenador, ¿no? Pues no, hay dos ascensores extra construidos y es lo que yo creo que le da una materialidad que no hay duda de que dices, coño, ¿cómo han hecho esto? Porque es una puerta real. Y lo que marca la diferencia normalmente es que la luz de ese ascensor se está proyectando sobre él en el sofá y todo eso es imposible de hacer con ese nivel de realidad por ordenador. Me recuerda mucho a Birdman. A Birdman, claro. Una pregunta que había ahí atrás y sería ya la última. Ah, sí, hay que decir una cosa importante. Hola, ¿qué tal? Yo soy David, soy cineasta y músico en crecimiento y realmente a mí me ha impactado mucho esta película, no la había visto y pues bueno, básicamente escribí ahí algunas cositas que me ha dejado esta película, que es que la muerte te inspira y a vivir la vida, y amar duele, así como vivir mata. Y pues bueno, yo lo que pude apreciar de esta historia pues es que te vas a morir y por eso hay que vivir. Y pues bueno, básicamente me llamó mucho la atención toda la historia también detrás de lo que dijiste de todo se construye antes de hacer la acción. Y pues básicamente es eso, y yo creo que como artistas o cineastas, músicos, cocineros, lo que sea, pero siempre hay que tener como esta cuestión de que dice hay una cuestión que dice en una escena que está pues Mauricio como tocando y le dice Carlos de que es que no lo estás sintiendo, o sea, tienes que relajarte, tienes que sentir a veces la melodía, y luego le va diciendo de que pues una especie como de tienes que ir creando la cabeza, tienes que ir creando el cuerpo, tienes que ir creando esto para llegar a la melodía que es el alma, y pues también pues esta cuestión de ir haciendo como artistas lo que vamos sintiendo. A veces, como dijiste, a los productores a veces dicen no, pues esto no es viable, pero hay que creérsela. Y eso es con lo que yo me quedo ahorita. Y pues bueno, era más un comentario. Y gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Y Javier antes quiere proponerles una cosa. Nos ha pasado en muchos coloquios que la gente nos pregunta cómo tener la banda sonora de la película, porque quiere escuchar después, ya sea del rock, del folclore, de todo, ¿no? Entonces vamos a dar una solución. Si sacáis el móvil, os voy a dar un número de teléfono que no es el mío, pero es un número en el que si escribís un WhatsApp, Un hola, ¿no? un hola, simplemente hola soy, vuestro nombre de pila, no hace falta el apellido, lo que sea, os llegará automáticamente un enlace en el que es una lista de reproducción con la música de la película. También ahí os avisaremos del estreno el 23 de febrero, no haremos más spam que ese. Si alguien quiere mandar un comentario o se ha quedado con ganas de hacer alguna pregunta, la podéis enviar ahí y tarde o temprano yo mismo la responderé. Si escribís todos a la vez tardaré un poco, pero seguro que no lo hacéis todos, así que bueno, no hay ningún problema. 674 10 51 21. Esto llega a un teléfono que tienen de producción y luego me mandan las preguntas y yo voy contestando a todo. Si ponéis hola, os llegará el momento y podéis así disfrutar de la música estos días. Muy bien, pues muchísimas gracias y Muchas gracias. Larga vida al rock and roll, ¿no? Venga. Muchas gracias. 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 ¿Hacemos una foto? Sí. Vamos a hacernos un selfie. A ver, vamos aquí en medio. Sí. A ver.